Hola, quiero plantearte o invitarte a reflexionar sobre cómo en nuestra cultura occidental, obviamente con variaciones un poco, digo occidental no idealizando particularmente nada oriental, sino porque en los bloques, digamos, culturales de hoy en día, eh, aunque hay una preeminencia, ¿no?, de lo que fue la cultura occidental sobre todo el mundo, pero uno podría considerar que, no sé, el mundo africano es diferente en un montón de cosas al mundo occidental, aunque dentro de eso, por supuesto, Latinoamérica no es igual a Europa, pero para hablar en general sobre algunas generalidades, o más bien en el mundo actual, eh, los seres humanos, las personas, hemos logrado una gran capacidad técnica para operacionalizar todo, transformar todo en una especie de algoritmo productivo y operativo para resolver lo que siempre percibimos como problemas, y nos hemos vuelto súper expertos en esto. Hemos desarrollado una capacidad impresionante para resolver preguntas en su aspecto funcional, ¿no? De hecho, si vos vas a la historia de la filosofía, hubo un momento en lo que se considera la filosofía moderna en que un montón de cuestiones o preguntas que venían desde la antigüedad humana, ¿no?, sobre temas que en un momento se los llamó metafísicos porque eran más allá de lo que se ve a simple vista, digamos. Físico viene de una raíz griega, phos, que es de donde viene fuego y de donde viene fenómeno, y tiene que ver con el aparecer, lo que aparece. Así como, bueno, filosóficamente en un momento se habla de noúmeno, que es aquello que no se ve, que no aparece, ¿no?, que lo podemos intuir o concebir, pero que no lo vemos inmediatamente manifiesto, o es el aspecto no manifiesto de algo que se manifiesta, ¿no? Pero fenómeno es lo que se muestra. Y en un momento de la filosofía y de la ciencia en general, empezó a haber un deseo de volver más concreta la investigación y soltar un poco, bueno, había, digamos, había una manera de burlarse de algunas cosas que se consideraban problemas metafísicos. Por ejemplo, en la filosofía medieval, en la escolástica medieval, había preguntas y cosas que eran bastante tontas, ¿no? Debates sobre, bueno, el clásico ejemplo es cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, ¿no? O sea, temas que se habían vuelto bastante, o sea, si uno los toma como problemas a investigar es bastante difícil, ¿no?, de definir cuántos ángeles están en la cabeza de un alfiler. Pero esto llevó a la gente que tenía ganas de trabajar en investigar, en decir, bueno, ¿cómo hacemos esto más operativo, ¿no? Entonces hubo varios cuestionamientos de eso y se llevó a la visión en la que básicamente hicimos foco en lo que en la filosofía de esa época se llama materia extensa, que es aquello que es cuantificable, que tiene una extensión en el tiempo y en el espacio, es localizable en el tiempo y en el espacio como algo claro y distinto, y que podés medirlo, cuantificarlo, hacer un perfil de eso y evaluar de una manera clara, cuantitativa, cómo eso va variando a través del tiempo. Y ahí podés establecer patrones de correlación. Es un emprendimiento súper interesante, ¿no? De ahí viene gran parte de nuestro desarrollo técnico, que es impresionante, ¿no? No hay ningún tipo de crítica, eso es genial. El problema viene con que junto con eso vino un estrechamiento de
la humanidad de la persona, del sujeto humano, también descartando todo lo que consideraba metafísico. Por considerar algo, así como los filósofos en un momento se burlaron de todo lo que no era cuantificable, porque, por ejemplo, Kant, ¿no?, un conocido filósofo, en su famosa Crítica de la razón pura, que es un libro muy conocido entre los filósofos, se dedicó justamente a mostrar cómo en relación a temas metafísicos, grandes temas sobre el universo, sobre la vida, etc., uno podía argumentar una cosa y argumentar lo contrario, y podía ser igualmente válido filosóficamente. Y él decía, esto no es muy útil a nivel de conocimiento, no nos da un conocimiento operativo, no podemos operar en base a esto. Entonces plantea que el conocimiento humano operable, cuantificable, tiene ciertas categorías y ciertas formas, ¿no?, de entender, y básicamente lo que dice es esta famosa razón pura es de otro orden de cosas, ¿no? Y prácticamente lo que está planteando es que a nivel de investigación no tiene mucho sentido ocuparse de esas cosas. Esto lentamente se fue transformando en un paradigma cultural, en una manera de estar en el mundo, en el que todo aquello que no era cuantificable era algo que no tenía sentido. Y esto llega a su culmine, continúa en nuestra época, en el sentido de que todo ahora tiende a ser una visión técnica. Para que algo sea respetable, considerable, tiene que tener algún tipo de proyección técnica. Incluso aunque sea una ilusión, algo ficticio, ¿no? Porque, hoy en día, por ejemplo, en el mundo corporativo hay toda una tendencia muy grande a que esté todo lleno de consultores, y este es un tema grande que lo pueden investigar si les interesa, sobre el vacío de la profesión de la consultoría, ¿no?, lleno de supuestos expertos que son básicamente chicos y chicas muy jóvenes que están en una estructura que básicamente tiene que ver con ganar dinero y muy poco que ver con el conocimiento técnico, ¿no? Y esto pasa en la política, pasa en un montón de cosas, en la economía, que está lleno de supuestos expertos y conocedores que paradójicamente no parecen tener mucha efectividad en su campo de experiencia. Y esto llega en nuestro tiempo a un punto en el que tenemos una enorme capacidad técnica, pero una enorme incapacidad para conectarnos con, o para poder afrontar o trabajar con las claves, las claves existenciales, ¿no? Y esto es obvio que es así, porque la manifestación de la realidad, no sé cómo decirlo que no suene tan raro, pero la realidad no se guía esencialmente por parámetros técnicos. Esta idea de que la técnica y la racionalidad puede dar cuenta de todo es una idea que te diría que hace un tiempo era considerada de gente muy ignorante, ¿no? Parte de la decadencia cultural que tiene nuestro tiempo es la desconexión de fuentes culturales, artísticas, literarias, de inspiración, que claramente resuenan con un conocimiento básico que todos tenemos, que es el de que no se puede dar cuenta de la realidad mediante el lenguaje, mediante la matemática, mediante la técnica. Es impresionante el poder que tiene la técnica, absolutamente impresionante, pero no puede dar cuenta de la investigación en, por así decirlo, la esencia de lo que somos, los misterios sobre el tiempo,
Y todos tenemos intuición de esto, todos hemos tenido en distintos momentos de nuestra vida estas intuiciones, y muchas veces alrededor de la adolescencia, cuando termina la adolescencia, muchas personas descartan esto porque consideran que culturalmente y económicamente no tiene valor. Y esta es la gran tragedia te diría, de todo el tiempo moderno, que es, y no me estoy refiriendo a un lamento y un deseo de que vuelva la religiosidad dogmática, la religiosidad ingenua, en absoluto. Hay algunas personas han afrontado históricamente estos temas con recursos religiosos tradicionales, pero hay un montón de exploraciones de estas temáticas que van desde lo artístico, lo yógico, meditativo, poético, y lo que esta época nos está mostrando cada vez más cabalmente es la falta de inspiración que hay en estas cosas. No es raro, de nuevo, como ya he dicho, que sea una época en la que la ansiedad y la depresión sean tan prevalentes, porque no hay, después de la infancia, después de la adolescencia, y ya en la adolescencia, hay una especie de desconexión un aplastamiento de la dimensionalidad de la vida humana. Todo parece tener que acotarse a narrativas, fórmulas, y todo parece tener que proveer una especie de productividad y beneficio económico inmediato. Y esta es la clave, ¿no? Lo inmediato. Cualquier cultura humana a lo largo de la historia tenía algún tipo de intuición de que las personas con más sensibilidad o una percepción que iba más allá de la dimensionalidad aparente tenían dificultades para relacionarse con las expectativas habituales de resolución de problemas, o tenían esta especie de apertura, y en la cultura actual la única opción que las personas así tienen es encontrar alguna manera de encajar esas anomalías en una estructura académica o en una estructura del arte, del mercado del arte, o mantenerse en el under, ¿no? Que es lo que suele pasar. Muchas de las semillas más interesantes de creatividad ocurren a partir del under, ¿no? Económicamente es algo, pero esto es algo que las personas con un poco de sensibilidad y de investigación cultural lo conocen. Los artistas y las personas más sensibles tienen grandes problemas para monetizarse y sostenerse, y viven vidas muy difíciles en nuestro mundo actual, y los que ocupan el terreno que abren estas personas son otras personas que les gusta un poquito esa cosa medio border extraña, y rápidamente expulsan a estos bichos un poco anómalos que se van a otro lado, y así viene la cosa, ¿no? Pero es una época muy complicada en ese sentido, porque la técnica parece haber tomado todo. Y con esto quiero ir a un punto importante y tratar de hacerlo conciso a esto. Creo que es importante que tengamos mucho cuidado con la pretensión de conocimiento. Creo que es importante que tengamos mucho cuidado con el modo en el que ciertas tecnologías, a veces del pasado, como la meditación y cosas así, son tomadas hoy en día como una especie de tapones de conocimiento, incluso manipuladas por algunas personas que, bueno, quieren tener cierto reconocimiento y ciertas ganancias económicas, y presentan estas cosas como una especie de conocimientos o de completadores de conocimiento, cuando básicamente, en términos de lo que la mayoría de los humanos en general consideran conocimiento, son todo lo contrario a conocimiento. No se trata de un conocimiento cosificable, se trata de un acceso al campo vivo de conocimiento vital, creativo, pero creativo en tanto proceso, dinámica de creación, y requieren no sé si decirlo de esta manera, una especie de disfuncionalidad en relación a lo que la sociedad actual llama funcional. No es muy posible, no es muy fácil tener una viabilidad
creativa, espiritual, dinámica, en términos de una sociedad y una cultura que está básicamente obsesionada por una idea económica que es la del crecimiento económico continuo, cosa que es absolutamente insostenible en la realidad. La naturaleza no puede funcionar así. La naturaleza tiene obviamente sus dinámicas de inteligencia en gestión de recursos y todo, pero los humanos tenemos una obsesión en una producción utilitaria que crece continuamente y que no da cuenta de nada. En realidad no me interesa tanto plantear una guerra de antisistema contra sistema, simplemente estoy hablando de algo humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Y de cierta ilusión en la que a veces caemos en relación, por ejemplo, a personas que buscan un conocimiento alternativo, ¿no? En algunas disciplinas como la meditación, y caen un poco en este juego, ¿no? De caer en esta especie de automejoramiento compulsivo, como agregándolo a sus medallitas de estilo de vida, ¿no? y de ser una persona muy genial. Y básicamente estas dinámicas tienen que ver con un extrañamiento profundo ante los supuestos conocimientos que tenemos como humanos, y una maravilla, no extrañamiento en el sentido de sensibilización, de maravilla, de asombro, integrado, ¿no? Participativo. Pero ojo, porque el modo y la actitud en la que en general se trata de usar desde la normalidad de la vida actual estas cosas es bastante tóxico. Simplemente lo único que te sugiero es eso: cuando si te interesan todas estas cosas, prácticas y estas cuestiones, no pierdas el asombro y el extrañamiento. Y tené cuidado con cierta cosa hipernormalizante, viste, incluso entre las gentes así medio alternativas y eso. Sobre todo de lo que se trata esto es de una curiosidad abierta, ¿no? Inspirada. Tené cuidado de que no confundirlo con normalización o tratar de hacer que las cosas encajen o que vos encajes en algo, porque recordá eso, desde el punto de vista de lo que normalmente se considera conocimiento en nuestro mundo, esto es un desconocimiento, es una sorpresa, es un asombro creativo, vitalizado, pero asombro. No es un tapón. Y tampoco es algo que podés operar demasiado intencionalmente. Podés entregarte a esta investigación intencionalmente, pero no podés ejercerlo forzadamente. Bueno, ojalá te sirva.